Muy buenas a todos desde Lugo. Aquí estoy con Anabel Bello, que ha sido una de las ponentes en estas sextas jornadas de arqueología de Lugo. Y Anabel es una auténtica experta en la moneda de Jubia y en la Casa de Moneda de Jubia, que hizo una tesis doctoral sobre la Casa de Moneda de Jubia. Hola Anabel, ¿qué tal? Hola. Bien, todo muy bien. Bueno, ya hemos hablado, nos has dado una charla sobre la historia de la Casa de Moneda de Jubia. Es un tema que ha salido ya en el blog alguna vez. Hice una entrevista a Daniel Casal sobre ello y también tenéis la charla que ha dado Anabel. Os la voy a dejar enlazada en este vídeo. Así que ahí podéis ver más detalles sobre la Casa de Moneda de Jubia, que vamos a hacer un pequeño repaso. Pero lo que vamos a hablar en este vídeo es del salseo, de lo que es la vida diaria, que además a Anabel es una cosa que le encanta. Vámonos a Jubia. ¿Cuándo se abre la Casa de Moneda? Como Casa de Moneda en 1811 aproximadamente empiezan todas las labores para acomodar la maquinaria para poder empezar a acuñar moneda. Pero claro, la historia de los reales establecimientos se va hacia 1790 más o menos. O sea, se reutiliza una fábrica ya existente. Sí, la verdad es que Jubia podría ser un ejemplo bastante claro de reaprovechamiento de edificios y no sé si puedo. Sí, claro. Empezamos construyendo una fábrica para fabricar planchas de cobre para el forrado de los barcos. Luego tuvimos una etapa de fabricación de fusiles, bayonetas, cajas y llaves. Y luego ya por último la fábrica de moneda, pero a día de hoy sigue siendo una fábrica perfectamente en funcionamiento, fabricando textiles. Entonces, 1811, plena guerra de independencia, desde Cádiz se dice que se abra esta Casa de Moneda. O sea, Cádiz, ya conocemos todas las monedas de oro y de plata que hubo en Cádiz, y el cobre pues, se acuñó en Jubia. En Jubia solo cobre, pero luego en Segovia se acuñó cobre y también algún otro tipo de metal en esa misma época también. Y luego, durante toda la época de Fernando VII y buena parte de Isabel II, también siguió acuñándose en Jubia hasta 1868, creo. Sí, hasta 1868, que salió la Real Orden en la que se subastaba la fábrica, la Casa de Moneda. Pero sí que tuvo bastante tiempo de relación con el tema de las monedas, porque estuvo funcionando como un lugar donde se recogía la moneda fraudulenta y se volvía a fundir para sacarla del mercado, precisamente para no devaluar el sistema. Y hubo también espacios, intervalos donde no acuñó, ¿no? Durante unos cuantos años. En 1827 creo y en 1850 pues ahí cesó un poco las labores de acuñación por problemas varios. Vale, entonces aquí tenemos ya el marco temporal establecido. Vamos a ponerle como fábrica de moneda de 1811 a 1868, con varios intervalos que no acuñó, y solamente se acuñó moneda de cobre, monedas de maravedís, luego décimas de real, centésimos de real, y escudos y centésimos de escudo. Y bueno, ya está. O sea, esta es la parte numismática. Ahora vámonos a la parte interesante, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Porque hubo aquí un montón de personas. Bueno, primero, ¿por qué la ceca de Jubia es tan dada a que haya jaleos? Eso daría para otra tesis doctoral, porque sí, realmente lo comentábamos antes, es un emplazamiento que está en un sitio privilegiado. Los edificios a día de hoy, lo que podemos ver, son unos edificios fantásticos. Estaba bien comunicada por mar, por tierra, dentro de las comunicaciones que permitía el momento, está bien comunicada, pero realmente fue una fábrica que nunca llegó a despegar. En todas sus actividades fracasó, absolutamente en todas. Ahora no. Ahora como textil no, ¿no? No, como textil no. Pero en las previas, cuando fueron reales fábricas, fracasó en todas las actividades que tuvo, y realmente es muy curioso. Vale, entonces, ¿qué salseos nos puedes contar desde el inicio? O sea, vamos a ponernos en 1811, ¿qué personajes había por ahí que la liaban? Realmente los personajes ya eran de la época de la fabricación de planchas de cobre. La primera persona que dirigió la fábrica, que era un señor muy inteligente, muy preparado, que se llamaba Eugenio Izquierdo, que era un hombre con una gran formación.
pero no sé, da la sensación de como que tenía delirios de grandeza. Entonces era un hombre que sabía de todo y quería estar metido en todo. Cuando se iba a planificar un horno de algo, él había visto que había un horno no sé dónde y tenía algo que decir. Cuando había que hacer, siempre tenía algo que decir de todo los procedimientos que se hacían. Se trajo de Inglaterra a un ingeniero, Mr. Williams, y acabaron como Rosario de la Aurora, porque él le tenía que decir a Mr. Williams también cómo tenía que hacer las cosas, cuando el ingeniero especialista era él, ¿no? Y bueno, se fue por patas, con perdón de la expresión, porque llegó un momento en el que dijo, no puede ser. Ese es el primer problema que hubo entre Eugenio Izquierdo y Mr. Williams. Aparte, por supuesto, de los problemas con el arsenal, por la fabricación de las máquinas, que también estaba metido en todos los lados. Con el capitán general de Galicia también tenía problemas. Bueno, era un hombre a lo mejor muy vehemente, vamos a dejarlo ahí, y que estaba como interesado en muchas cosas y quería participar en muchas cosas. De ahí, bueno, su carácter conflictivo en ese sentido, pues se hizo, bueno, pasaron grandes cosas en Jubia en esa época. Posteriormente, cuando decidieron montar la fábrica de fusiles, ahí llegó otro personaje maravilloso también, Pedro Delgado, el director, y ahí la cosa fue todavía mucho más grave, porque en la época anterior pues había solucionado yéndose Mr. Williams y aquí paz y allí gloria. Pero en el caso de la fábrica de fusiles la cosa fue tan sumamente grave que se llegó a abrir una causa sumaria en la que aparecen como investigados Pedro Delgado, que era el director de la fábrica, y el primero de a bordo, el subdirector, que era Manuel Varela. Y ahí hubo que meter a un tercero en medio, se hizo toda la investigación, tenían los dos razón según los informes, pero claro, eran totalmente... ¿Pero qué es lo que habían hecho? Eran diferencias normalmente en relación a lo que son los procedimientos y el día a día de la fábrica. Es una cuestión técnica. Claro, pero ¿sabes cuál es el problema? Que los obreros no sabían, recibían órdenes y contraórdenes. Entonces, claro, aquello no iba. Ya. Yo entiendo, quiero pensar que había una buena voluntad por ambas partes, pero no llegaban a un acuerdo. Entonces, ese tipo de problemas pues llevó a que los apartaran a los dos. En la causa sumaria se decidió apartarlos a los dos y, de hecho, se trasladó la actividad al arsenal. O sea, la fábrica quedó vacía. Se fueron todos para el arsenal. Era un hombre curioso. Luego, ya en época de fabricación de monedas, apareció otro personaje maravilloso, Nicolás de Lamas, que... Bueno, no sé cómo explicar, claro, es que eran todos, parece que los escogían ahí a dedo y siguiendo el mismo patrón. Iban buscando a la gente más rara, ¿no? Claro, este hombre también había diseñado una máquina, al principio cuando llegó a Ferrol, la gente del arsenal, todo el mundo súper dispuesto a ayudarle, pero luego empezaron los problemas, la máquina no se podía construir, las medidas no podían ser, las piezas no encajaban unas con otras, decidieron esperar a que él se volviera para Ferrol y dijera, bueno, pues dibújanosla bien o explícanos las medidas bien, porque las piezas no iban. Ahí empezaron los problemas, a raíz también de la construcción de la máquina, pero es que luego ya hubo más problemas con respecto a la gestión, nuevamente, y luego a la gente a la que se contrataba, el tipo de contratos, bueno, ese tipo de cosas en las que se metían, que bueno, acaban siendo un caldo de cultivo para que los obreros protesten y el descontento llegue a las personas que tenían la capacidad de decidir. Y esta cuestión es, o sea, a ver, entiendo que esto sería época de las Cortes de Cádiz. Sí. Y aquí hay varias preguntas. La primera, ¿cómo era la relación entre este hombre y las Cortes de Cádiz? A ver, realmente la fábrica no dependía, en una época siguiente sí, con Manuel Fernández Flórez, pero en la época de Nicolás de Lamas la fábrica dependía del arsenal, ¿sí?, de la Junta Suprema de Galicia y luego en última instancia de Madrid. Entonces, claro, quedaba todo como muy lejos. Y con los que tenía cerca estaba todo fatal. Entonces, era un poco la ley de la selva, creo yo. Y luego la otra cuestión es que, vamos a ver, tú me estás diciendo que había diseñado una máquina, pero en Jubia se estaba acuñando a rodillo, si mal no recuerdo. Él había diseñado, aparte de lo que es la máquina de acuñar a rodillo que había en todos los lados, él diseñó una con una serie de especificidades y vendió el proyecto como que iba a ser mucho más fácil, económico y rápido surtir de moneda al país, que es lo que necesitamos, sobre todo al noroeste, utilizando la máquina que él había diseñado. Y bueno, en principio
¿Pero qué tipo de máquina era esa? Porque decir, ya en esas épocas se estaba haciendo máquinas a vapor para acuñar moneda en Inglaterra, por ejemplo. Sí, pero por ejemplo, tú date cuenta, una de las cosas que hicieron que se escogiera Jubia, o sea, ese emplazamiento era el poder aprovechar la energía hidráulica. Entonces, claro, la máquina al principio se intentó que fuera pues, con fuerza de sangre, pero al final decidieron hacerlo a través de la fuerza del río Jubia. Tenían una presa que también tuvieron que construir, entonces bueno, eso iba funcionando un poco en función de los caudales y de la apertura y el cierre de la presa, pero realmente la máquina no difería demasiado de las otras que conocemos. Bueno, habéis visto en la conferencia está el plano y ya visteis que realmente las diferencias Sí, son una máquina así. Y el problema es ese, que él daba unas medidas diferentes a las estándar, por decirlo de alguna manera, y claro, luego eso no se encajaba, las piezas no encajaban. En el papel sí, el papel lo aguanta todo, pero luego la realidad fue muy complicada. Vale. Y luego tenemos ya el colmo de la persona dañina por excelencia, con Manuel Fernández Flórez. Fue durante 40 años el director de la fábrica. Y aparte de ser afrancesado, con todo lo que conllevaba en aquel momento, aparte de haber celebrado el paso de las tropas francesas hacia Ferrol, haberles abierto la fábrica, recibirles allí y tal, pues aparte de todo eso, cuando le destituyeron del cargo por afrancesado, movió todas sus influencias en Madrid, regresó como director de la fábrica y echó a todas las personas que habían estado en su contra cuando se provocó su destitución, vamos. Y el tema es que se cargó a las principales personas encargadas de cada una de las áreas, con lo cual empezó a emitirse moneda fraudulenta. Vale, o sea, claro, hechas en una fábrica tan lejos de Madrid, echó a todo el personal, digamos, cualificado, porque, digamos, era la gente más crítica con él, y entonces, claro, puso a 4 papanatas. Y estos 4 papanatas, pues no sé, o sea, gente sin experiencia, claro. ¿Sabes? Para ser grabador de una fábrica de moneda tienes que tener pues un cierto bagaje, una experiencia. Si tú pones a una persona que tiene poca experiencia, pues es más probable que las cosas no salgan bien. ¿Y eso qué años estamos hablando? Antes de 1840, bueno, entre 1825 y 1840, porque ahí hubo un cese también de la acuñación precisamente por el tema de que se estaba acuñando moneda fraudulenta. Vamos, desde Madrid consideraban que la moneda no... ¿Pero fraudulenta en qué sentido? ¿Que no daba el peso o que, claro, no se estaba registrando toda la moneda que se emitía? Sí, eso sí. De hecho, lo que es los registros de las remesas de monedas que se envían están correctos, pero sí que es verdad que no reunían las condiciones que exigían en el tamaño, en el peso, todo eso. O sea, que eso es lo que implica que en 1840 cierren la ceca de Jubia. Se cerró en 1827 la primera vez por emisión de moneda fraudulenta y luego en el 50 creo que es, se reabrió. Se reabrió, estuvo una temporada funcionando relativamente bien, pero luego hubo que volver a cerrarla precisamente porque, bueno, falleció el grabador en aquel momento, lo comenté en la conferencia, se puso otra persona que tampoco estaba excesivamente cualificada y bueno, volvió a salir moneda en fraude, claro. Unos grabadores que además son muy curiosos porque tienen como un diseño muy particular la ceca de Jubia. Sí, pero bueno, yo creo que, claro, eso dependía del gusto de las personas que mandaban a hacer bueno, de hecho, Jubia, pero siguen el modelo de las otras fábricas de Segovia y tal. Realmente lo que las diferencia es la marca de la ceca en algunos casos, ¿no? Pero sí que son tipos monetales diferentes, claro. Vale, pero por ejemplo los años 1810, o sea, estoy yendo un poquito más atrás, 1815, 1818, 1820, sí que tienen como un diseño bastante... Parece que lo hicieron los niños pequeños. Sí, tiene como un diseño muy abstracto, muy, no sé, muy de cómic, diríamos hoy. Sí, bueno, de hecho los bustos de Fernando VII... Bueno, igual le hicieron un favor, ¿no? De que te diga. Claro, como muy favorecido el hombre no sale, pero también es verdad que es algo como muy esquemático. No, que yo no sé si intencionadamente o no los hicieron así, muy por encima. Parece más que un busto, parece una sombra. O sea, como si hicieran ahí no sé si es... Claro, también hay que entender que se hacían a rodillo, entonces no podían tener la misma calidad de acuñación que tuviesen una prensa volante, no digamos ya una acuñación con máquina de vapor. O sea, claro, el rodillo, pues bueno, pues estamos hablando de tecnología del siglo XVII. Claro, daba hasta donde daba. Es verdad que tampoco podían lucirse en los cuños demasiado porque
porque eso daba para lo que daba, no daba para mucho más. Pero bueno, que a lo mejor le hicieron un favor a Fernando VII. Sí, la verdad que tampoco era muy guapo el hombre, sí. Bueno, y luego reabren la Casa de Moneda y ya hay paz y tranquilidad. Los últimos años sí hubo una cierta tranquilidad, pero sí que es verdad que desde el momento en el que se pensó en poner a la venta los reales establecimientos, las reales fábricas, porque realmente el gobierno no podía mantenerlas todas, sí que es cierto que yo no sé si por toda la problemática que siempre la rodeó, uno de los primeros enclaves de los que se intentó deshacer el gobierno fue Jubia. Y durante unos años estuvo bordeándolo, hubo que ir hasta la tercera subasta para conseguir un comprador, pero bueno, es que tenía ya los días contados. Realmente era un poco irrecuperable. Y repito, no sé muy bien por qué, porque creo que estaba bien dotada de maquinaria, estaba en una zona muy buena. No sí, y además la OM está, ¿no? O sea, es decir, esta fábrica alemana, es que no recuerdo el nombre, Osterich and Moss, no sé qué. Sí, es una cosa un poco rara. Sí, yo prefiero no decirlo por respeto a los alemanes. Sí, ¿vale? Bueno, entonces sabéis que indican en las monedas OM, lo cual muestra que se introdujo esta tecnología, que creo que es austríaca, que se introdujo también en Jubia. A ver, es que realmente todo lo que llegaba para cualquier otra casa de moneda de España llegaba a Jubia, a lo mejor un poquito más tarde, pero llegaba. Entonces, realmente ellos tenían los mismos medios que las otras casas a nivel maquinaria, más luego aparte los inventos que pudiera poner cada director o cada maestro en práctica para intentar mejorar la producción, pero lo que son las cosas fundamentales lo tenían todos igual. Yo creo que fue un mal gobierno, pero claro, ya es casualidad que en todas las etapas haya un mal gobierno, pero bueno, realmente creo que sí. Un mal gobierno de la CECA, quieres decir. Claro, sí. O sea, de la CECA, de la fábrica de fusiles, o sea, es que es como una cadena, como dirían aquí en Galicia, como que les echaron una meiga, ¿sabes? Y no remontaban, no había manera. Y personajes muy peculiares que pasaban por allí con delirios de grandeza, con bastante poco tolerantes. Hay quejas de trabajadores porque protestan en que les tratan mal. Y dices, ostras, es curioso, ¿no? Sí, luego, claro, estás tratando mal a personal muy cualificado. O sea, claro, no es lo mismo, no sé, vamos a poner, que el que tiene que recoger algodón, pues muchas veces le daban latigazos en esas épocas, pues porque es lo que tocaba y si no tienes otros 100.000 que recogen algodón. Pero claro, no es fácil encontrar ensayadores, no es fácil encontrar claro, es que los operarios técnicos. Eran altamente cualificados. De hecho, uno de los problemas que hubo en una de las reaperturas de la fábrica de moneda fue que la Junta de Galicia pensaba que iba a suponer pues una inyección positiva, en el sentido de que se iba a contratar a la gente de Galicia. El problema vino cuando la orden venía implícita que el personal venía de Cádiz. Claro, entonces era personal altamente cualificado, que tenía una cierta experiencia y que venían a Jubia con un contrato que suponía que les había quedado una vivienda también y un pedazo de tierra. Curioso, un pedazo de tierra. Entonces, claro, realmente tú estás... es como si fueran funcionarios, por decirlo de alguna manera, con una cierta capacitación y una especialización. Entonces, claro, que de repente siempre haya una persona por encima que está intentando manejar por detrás, gobernar lo que sabe de todo y entiende de todo, ¿vale? Es complicado. Bueno, y luego ya en 1868 se cierra totalmente porque, bueno, hay una centralización muy fuerte en España en la producción monetaria que sigue hasta el día de hoy. O sea, ahí solamente se fabrica moneda en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en Madrid. A partir de 1868 se fabricaron algunos cobres en Barcelona y todo lo demás creo que se fabricó en Madrid hasta el día actual. Sí, bueno, yo creo que, sinceramente, no sé la de Segovia a nivel interno cómo funcionaba y alguna de las otras tampoco, pero sí que es verdad que en el caso de la CECA de Jubia, por mucho que me cueste porque soy de allí, fue la decisión más acertada. Tuvo sentido. Sí, subastarla, que la cogieran personal privado y que hicieran pues una explotación diferente de los edificios, y realmente es acertado porque la empresa a día de hoy, la compró la familia, el Marqués de San Eduardo, luego la familia Barcón, y luego ya lo compró lo que es Galicia Textil, ¿no? Que es la empresa que desde hace muchísimos años está explotando los reales establecimientos
de Jubia, con lo cual sigue demostrando que el enclave era bueno. Otra cosa que me olvidé de comentarte, fíjate, aparte de todos los problemas de egocentrismo que podríamos llamar de los directores, fíjate, hubo un montón de problemas porque cuando se expropiaron los terrenos para hacer la fábrica, los antiguos propietarios no estaban de acuerdo con la cantidad que se les daba. Y hubo un pleito entre el director de la fábrica, que le tocaba el pobre todo, y los propietarios. Pero es que muy pocos años después, porque las pruebas de muchas de las máquinas que se hacían, aparte de que las se hacían en la casa de los molinos de la familia Lestache, hubo un pleito enorme entre la viuda del Lestache y la fábrica por el uso del agua del río Jubia, porque cerraban, claro, la presa se había construido entre las dos, entre la fábrica y la familia Lestache, y claro, en los meses que aparecen los documentos de mayo, junio, julio y agosto, la fábrica hacía más uso del agua y dejaba las manos de los molinos en seco, con lo cual se perjudicaba a la familia que tenía los molinos harineros justo enfrente. Entonces, realmente es como que fue todo súper complicado. Tiene una historia breve en el tiempo, pero muy amplia y muy intensa. Sí, ahí hay una cuestión también, que es que a nosotros nos cuesta entender estas cosas del agua, por ejemplo, porque hoy en día todo se trabaja con concesiones. Ya. O sea, viene el Estado o la Junta de Galicia o quien fuese y simplemente da una concesión a una fábrica y tal, y esa concesión tal, y cuando acaba esa concesión puede dársela a otro y tú te fastidias. Sí. Pero en esta época, en el antiguo régimen, había otro tipo de sentido y era, si yo ya estoy haciendo un uso de algo, tengo más derecho que aquel que venga. O sea, digamos que aquel que venga tiene que hacer uso de mis obras. No era necesario ese tipo de concesiones. Por eso, claro, en este caso, estos molinos tendrían, en principio, más derecho que la propia fábrica. Desde 1700 poco trabajando. Claro. De hecho, había una red de molinos muy importante, aprovechando el agua del río Jubia. Se instala la fábrica, se decide hacer la presa conjunta y claro, luego cuando había que, en los meses de sequía, pues claro, el agua no llegaba para todo y normalmente siempre era la fábrica de moneda la que, eran los reales establecimientos los que se llevaban el gato al agua y dejaban en seco a la otra empresa que era privada, claro, los otros eran los reales establecimientos. No sé si eso tenía que ver. De todos modos, en el pleito, lógicamente, se le dio la razón a la fábrica. Bueno, porque al final era lo que llamaríamos industria estratégica, ¿no? Mucho más que unos molinos. Sí, pero unos molinos que eran súper importantes. Los molinos de Jubia abastecían, iban barcos a Ucrania a llevar la harina, o sea, no era una broma. Bueno, ahora te va a hacer una pregunta uno también que ha venido. Y yo lo que te quiero preguntar es por qué estas cosas tan divertidas no salen en los libros de numismática ni en las tesis doctorales, que son todas un aburrimiento. Es una muy buena pregunta, pero académicamente... Claro que es buena pregunta porque la he hecho yo. Académicamente no es muy correcto hablar de esas cosas. Entonces, estos salseos como que los dejamos luego para el momento café o momento comida, cena, un poco para reírnos un poco. Bueno, pues entonces ponedlos en los libros, que nosotros también nos queremos reír. Perfecto, los míos irá. Bueno, pues tras la intervención del señor Calcetín, yo creo que nos podemos ir. Así que nada, un saludo a todos y hasta pronto. Muchas gracias.